Y Fernando hablaba de algunas palabras, esto de lo milagroso, ¿no? Este, para que crean, porque hay veces que uno no, más allá de que se dice creyente, muchas veces no creemos aquello aquello que está pasando alrededor nuestro. Y me refiero a las cosas que nos pasan como creyentes. Estaba escuchando el otro día a alguien que decía que tenían una iglesia y al lado tenían un lugar que estaba bastante movido por todas las noches y oraron para que el lugar se cerrara. No sé si era baile y otras historias. Y llegó a oídos del dueño del baile y de otras historias que la iglesia estaba orando por el lugar. Y bueno, y por alguna razón empezó a funcionar mal el local y ya no venía tanta gente y un día no sé qué lío hubo, si se hubo un derrumbe o qué, y lo tuvo que cerrar. Y el dueño del local demandó al pastor y a la congregación porque había pasado esto, que tuvo que cerrar porque su negocio empezó a andar mal. Y cuando se presentan ante el juez, bueno, el dueño del local alega todo este baile de que habían estado orando para que el negocio se cerrara y evidentemente se cerró. Y el encargado de la iglesia y toda la iglesia dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, se cerró porque le empezó a andar mal. Entonces el juez se asombraba de que un no creyente creía que Dios podía obrar y la congregación y el pastor de la iglesia decían, nosotros no tuvimos nada que ver en esto. Es medio paradójico a veces, ¿no? Pero y ojo que yo también soy como Tomás, si no meto el dedo, muchas veces no creo. Yo si no meto el dedo a veces, si esto será o no será. Y mientras cantábamos este tema del rey, había una canción que nunca había escuchado que hablaba del rey ahí. Para nosotros fundamentalmente los uruguayos que tenemos el estado dividido de la iglesia, o por lo menos hasta hace un poco tiempo se cumplía eso. Creer en reyes no es fácil, ¿no? Somos bastante republicanos y no es fácil. Y yo me preguntaba, cuando me tocaba compartir esto de la Anunciación, si Dios hoy nos encomendase esta tarea que le encomendó a María y a José de ser los vehículos de acompañar a Jesús desde el nacimiento, bebé y niño, y ya después en su ministerio, ¿cómo nos hubiese encontrado, no? Y no es que vayamos a compararnos, ni mucho menos. No está en cuestión la comparación. Por favor, no me malentiendan, pero yo solamente me preguntaba, ¿cómo recibiríamos esta responsabilidad? De la cual podamos ser el marco del crecimiento de algo que a otro le permita desarrollarse, ¿no? Porque en definitiva fue María y José los vehículos por los cuales Jesús nace, se desarrolla como niño, vive como niño, aprende como carpintero y después
Y yo me preguntaba, escuchando una canción de Benavides, dice, ¿qué expresión de niño ha sobrevivido en nosotros para que Dios siga creciendo y seamos creíbles? Hay veces que nos toca cruzarnos con gente que decimos, este loco es raro, o no les ha pasado. Este loco es raro. Es complejo escucharlo, no es sensato, cree en plantitas y lo único que le faltan son los pajaritos, como decía un cómico argentino. A este le faltan los pajaritos nomás, porque vive como en otra dimensión, como en otro planeta, como en otra realidad. No sé si escucharon esa expresión alguna vez. A este le faltan los pajaritos nomás. Está difícil su discurso, está muy difícil su discurso, porque no es convencional lo que propone, podrá ser cierto lo que plantea, pero aún así Dios sigue llamando a trabajar gente para la viña. A esa gente Dios la sigue llamando. Y recuerdo una vuelta a Elvia, yo siempre la nombro porque fue como nuestra mentora, como era la casina como Sandra, que una vuelta le dijeron en la iglesia que ella asistía acá en Montevideo, el pastor tiene muchos obreros, dice. Mirá qué bien, dice. Pero díganle al pastor que faltan obreros para la mies. El pastor tendrá muchos obreros, pero siguen faltando obreros para la mies. Siguen faltando obreros para la viña. Salgan a buscar obreros. Y Dios se surte de esos locos, de esos que son raros, de esos que solo le faltan los pajaritos a veces. Y Dios no nos va a llamar ni por los logros académicos, ni por la familia que vengamos, porque según Juan 1.12, Dios no tiene nietos. ¿Quién busca Juan 1.12? A ver si dice que Dios no tiene nietos. Eso quiere decir que Dios no tiene nietos. ¿Por qué? Somos hijos. Dios no tiene nietos. Le podremos enseñar lo que querramos a nuestros hijos, pero Dios no tiene nietos. Es una decisión personal. Insisto, y no nos va a llamar por los logros que tengamos, por lo académico que seamos, por lo inteligente que podamos ser, sino que nos va a llamar ni siquiera por el nombre que me pusieron. Me va a llamar por lo que soy internamente. Porque en quién soy, no por cómo me llaman. Y eso lo tenemos que tener claro. Me acuerdo una vuelta que estábamos con Brenda en un taller y yo le pregunté a alguien, ¿y vos quién sos? Yo soy fulano. Dice, no, vos no sos fulano, vos te llaman fulano. Uno tiene que ir descubriendo quién es, despacito. No es fácil. Y a veces hasta uno se confunde, pero Dios nos va a llamar por quiénes somos, fundamentalmente. Y lo difícil de entender a Dios a veces es que Dios nos llama en cualquier ocasión. En cualquier ocasión Dios nos llama a la vuelta de la esquina, disparando de algo, sentado bajo un árbol. Dios nos llama. Lucas 1, versículo 28.
Vamos a leer del 1 al 20, del 1:28 al 34. ¿Podemos? El ángel entró a donde estaba María y la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. Y María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba, ¿qué significa esto? Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará en la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Y María le preguntó: ¿y cómo pasará esto? Porque yo no me he casado. O digamos, ahora no hay necesidad de casarse. Hasta hace unos años había necesidad de casarse, ya a esta altura no. Pero esos son 20 pesos aparte. Y ahora mirando, en este momento mirando, dice que María le va a poner por nombre Jesús. Pero dice que lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Por eso decía, muchas veces nos llaman de determinada manera, pero uno tiene que saber quién es. Y María, entonces, María, yo acá subrayo, ¿cómo pasará esto? Porque está difícil que pase esto. Volviendo a lo que yo les contaba de este dueño, de este pastor y de esta iglesia, que oraron y después no creyeron. Sin embargo, María dice, ¿cómo pasará esto? Si no, es un milagro. Es un milagro que está difícil de entender. Que está difícil de entender, pero es así. María no hacía... María pregunta, ¿cómo pasará esto? Y uno sigue después leyendo el relato de la vida de María. Y aunque se habla muy poco en el relato bíblico de María, se habla ahí, se habla en las bodas de Caná y se habla después cuando lo están crucificando. Digamos, me estoy acordando de cosas muy puntuales, muy icónicas, ¿no? Se habla en las bodas de Caná cuando empieza su ministerio y se habla cuando lo crucifican, que le dicen ahí tu hijo, y cuando María le dice, mirá que se quedaron sin vino. Después prácticamente es poco lo que se relata de María, muy poco. Pero María en Lucas 2:19, no hace alarde de nada, dice... Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ya Jesús nacido, María no decía nada. Y aunque entiendo que madre no quisiera estar en el lugar de María, ¿no? Ser la madre del Salvador del mundo. Me imagino que todas las mamás presentes aquí quisieran que su hijo, por lo menos, estar en el lugar de María. Pero María decía, guardaba todas estas cosas en el corazón, meditándolas en silencio, sin hacer alarde de que, miren que aquí estoy yo. Siempre en segundo plano, siempre como vehículo para que ese niño, ese Jesús, ese Salvador del mundo, fuera quien se desarrollara como persona. Pero no solo la anunciación vino para María. En Mateo 1, versículo 18. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 24.
El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús, su marido, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Como les decía, los milagros suceden en el lugar menos esperado y a veces más inhóspito. Y se dice que José era una persona justa. Y el milagro también pasa con que el ángel no se le aparece a José despierto, se le aparece a José dormido, lo que es más milagroso todavía, porque también puede ser, bueno, esto lo viví o lo soñé. Y la gran virtud de José es que despertando José del sueño hizo como el ángel le mandó. Y José es otra persona invisible este sí que es invisible. José sí que es invisible en la Biblia, porque prácticamente se le nombra ahí, y ayúdenme si hay otro pasaje en el cual cuando Jesús se pierde, y después el otro José que aparece, José de Arimatea, que reclama el cuerpo. O sea que son personas prácticamente como invisibles. Pero ¿qué tarea cumplieron? Por eso yo les decía al principio, si Dios, salvando las comparancias, dijo el paisano, si Dios nos pidiera esto hoy, nosotros, en este tiempo de tanto reconocimiento, de tanto primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿estaríamos en esta línea que vino José y María? De José podemos, insisto, aparecen esas dos oportunidades, y después podemos ver que a José se le homenajea mucho con muchas ciudades en el mundo que se llaman San José. Y a José se le homenajea mucho por ¿quién no quiere ser carpintero? Como yo les decía hoy, ¿quién no quiere ser la madre de Jesús? ¿Y quién no quiere ser carpintero? Es lo único que han podido cosechar de su tarea, pero, digamos, dejaron su huella ahí. Estas dos personas bastante invisibles en todo el relato. Lo que yo quería compartir en esta mañana es, ojalá, como decíamos al principio, que podamos ser vehículos hoy en día de poder seguir transmitiendo eso que Dios puso en nosotros, ese tesoro en manos de barro, como hizo María y José. Que podamos ser fondos solamente aguantando el mostrador para que Jesús siga siendo la figura.
para que Jesús sea quien haga la obra, para que Jesús sea quien nos haga obrar ese milagro, obre ese milagro en cada uno de los pasos que vamos dando en función de lo creyente que somos. Que dejemos ser la figura de Jesús como hicieron María y José. Insisto, no es fácil creer en los milagros como hizo esta congregación, como hizo este pastor. Pero ojalá podamos ser esos vehículos en los cuales Dios se va manifestando a través de nosotros. Que haya el campo necesariamente fértil, no por méritos, sino porque Dios se dignó un día a venir a nuestras vidas. Señor, gracias porque un día tú le anunciaste a María y a José, y en ese orden, que enviabas una solución para este mundo, una solución para cada uno de nosotros que pasamos a ser tus hijos al momento que creímos. Que podamos sostener esa palabra que tú nos diste un día y que podamos ser consecuentes para poder transmitir aquello para lo cual hemos sido llamados. Bendice a cada hermano que ha llegado aquí esta mañana esperando una respuesta para aquello que están necesitando. No porque esta iglesia tenga la respuesta necesaria, sino porque tú vas a estar hablando y obrando en su interior para que esa respuesta tan anhelada, que si es en tu voluntad, se va a cumplir. Bendice a cada hermano que ha llegado hasta aquí, aquellos que en el día de hoy no han podido llegar, bendícelos también, bendice nuestro país y gracias por la democracia que hoy podemos contar. En tu nombre te agradecemos y seguimos esperando a los niños que vienen a visitarnos. Bendice sus vidas y que ellos cuando vengan puedan ver que tú los estás esperando y que nosotros podamos agradecer su presencia en este lugar. En tu nombre, Jesús. Amén.